unos cuantos problemas sobre las características de los líquidos y los gases, densidad, peso específico, etc. Dice el primero, 1 kilogramo de alcohol etílico ocupa un volumen de 0.633 litros. Hay que calcular densidad y peso específico. Les recuerdo, densidad puede ser densidad o densidad relativa. Si nada más te dice densidad, entonces es la densidad absoluta. Para que sea densidad relativa tiene que tener la palabra relativa, a fuerza, no hay de otra. Bueno, entonces, como siempre, datos. Primero datos. ¿Qué tenemos? El volumen, 0.633 litros. Y tenemos 1 kilogramo, que es masa. Y queremos calcular, inciso A, densidad, que es la densidad absoluta, ya vimos que es con esta letra griega, y el inciso B, el peso específico, que es con el sigma este. Muy bien, entonces ya tenemos eso. Ahora vamos a hacer las conversiones. Las conversiones, estos litros yo los necesito en metros cúbicos. Recuerden que el volumen tiene que estar en metros cúbicos y la masa tiene que estar en kilogramos. Entonces voy a convertir estos dos. Primero vamos con los litros. 0.633 litros entre 1 por rayita litros a metros cúbicos. ¿Cuál es la equivalencia de litros a metros cúbicos? Un metro cúbico tiene 1000 litros. Este ya lo habíamos visto, pero si no, ahí para que lo anoten. Entonces es 0.633 entre 1000 y me da 6.33 por 10 a la menos 4. Entonces, y este ya está en metros cúbicos. Y 1 kilogramo pues ya está ahí en lo que nos pidieron. Bueno, entonces ahora sí, ya tenemos todo en las unidades que queremos. Por lo tanto, inciso A, densidad. La densidad es igual a masa sobre volumen. Masa 1 kilogramo, volumen 6.33 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, y la densidad de esa sustancia es de 1579.78. ¿Qué unidades? Kilogramos por cada metro cúbico. Acuérdense que las unidades son muy importantes. Muy bien, inciso B, el peso específico. El peso específico, nosotros tenemos tres ecuaciones que podemos usar: peso sobre volumen, masa por gravedad sobre volumen o densidad por gravedad. Obviamente voy a agarrar esta, ya que acabo de calcular densidad, ya nomás lo multiplico por la gravedad. Y entonces es 1579.78 por la gravedad, que ya sabemos que vale 9.8. El peso específico, perdón, de esa sustancia es 15.481.83. Y estos son newton por metro cúbico. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Cómo está el asunto? Pues hay que compararlo con algo que conozcamos, con el agua. El agua tiene 1000 kilogramos por metro cúbico y este tiene 1500, entonces este tiene más densidad. Muy bien. Este problema de acá, calcular la masa y el peso, no el peso específico, dice únicamente peso, de 5000 litros. ¿Qué son los litros? Es volumen. De gasolina. Y luego nos dan la densidad de la gasolina, que es 700 kilogramos por metro cúbico. Densidad es densidad absoluta. Los litros hay que convertirlos a metros cúbicos. Ya sabemos que un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces 5000 litros pues son 5 metros cúbicos. Ok. Masa. ¿De dónde vamos a agarrar la masa? Con los datos que tengo,
Voy a usar la fórmula de la densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen, pero yo quiero la masa, la despejo y me queda densidad por volumen. Entonces sería la densidad que nos dieron ya, que son 700, y por el volumen, que son 5 metros cúbicos. Esto me da una masa de 7 por 5, 35, 3500, que son kilogramos. Kilogramos. Y para el inciso B, que me piden el peso, pues yo ya sé desde el semestre pasado, yo ya sé de antemano que W es igual a M por G, entonces son los 3500 kilogramos por la gravedad, que es 9.8, y esto me da un peso de 34.300 newtons. ¿Cuál es la densidad? Ya dijimos, es densidad absoluta de un líquido cuyo peso específico es 5000 newtons por metro cúbico. Muy bien. Entonces andamos buscando densidad absoluta y el peso específico es de 5000 newtons por metro cúbico. No hay que convertir nada porque esto está en newtons y metro, tal y como nos lo piden. Entonces, vamos a ver. Necesitamos una fórmula que tenga estas dos variables o bien que las pueda relacionar en algún momento. Pues es la del peso específico. El peso específico es densidad por gravedad, es la última fórmula. Entonces, nosotros tenemos que peso específico es densidad por gravedad, pero yo quiero densidad, entonces la despejo. La gravedad está multiplicando, pasa dividiendo y me quedan estos 5000 newton por cada metro cúbico entre la gravedad, que es 9.8, y el peso específico es de 5000 entre 9.8 igual 510.20. ¿Qué unidades tiene? Si el peso específico está en newtons por metro cúbico y la gravedad en metros por segundo al cuadrado, entonces la densidad debe salir en kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Densidad en kilogramos por metro cúbico. Ahí está. Muy bien. Vamos al siguiente, que dice: calcular el volumen en metros cúbicos y en litros de 5000 newtons de un líquido cuyo peso específico es 9016. Otra vez nos dan el peso específico, 9016 en las unidades que necesitamos, y nos dan 5000 newtons. ¿Qué son los newtons? ¿Qué unidad es? Newton es unidad de peso o de fuerza, ¿verdad? Pero en este caso pues es peso. Y me piden calcular el volumen. Este problema va a salir directo con la fórmula primera de peso específico, es peso sobre volumen. Si peso específico es peso sobre volumen, pero yo quiero el volumen, no quiero el peso, entonces volumen es igual a peso sobre peso específico. Si tienen algún problema en los despejes, vean el video de despejes, está en el mismo canal. Y entonces tenemos nosotros que volumen es igual a peso, 5000 newtons, entre peso específico, 9016 newton por cada metro cúbico. Y serían 5000 entre 9016, .5546. Se van newtons con newton y me quedan metros cúbicos. Y para calcular en litros, pues simplemente los convierto. Entre 1 por rayita, metro cúbicos, litros, 1000. Entonces ese lo multiplicamos por 1000 y me quedan 554
.56 y estos son litros. Último, porque están demasiado fáciles, calcular la densidad relativa. Fíjate cómo aquí sí ya nos piden las dos: densidad, la densidad absoluta, densidad relativa y peso específico de un líquido, que 10 litros equivalen a 1500 newtons. 10 litros, en los datos ya, 10 litros viene siendo el volumen. Y 1500 newtons, pues es el peso. Es fuerza o peso, en este caso es peso. Y me están pidiendo la densidad relativa y el peso específico de esa sustancia. Entonces vamos a proceder. Como tenemos peso y volumen, bueno, primero vamos a convertir estos litros. 10 entre 1000, .01. Son 0.01 metros cúbicos, que es la unidad que necesita. Muy bien. Vamos primero, como tenemos volumen y peso, podemos usar la fórmula del peso específico primero. Nos piden las tres cosas, no el orden en que las calculamos, ya se lo podemos hacer como nosotros queramos. Entonces, peso específico es igual a peso sobre volumen. Entonces serían los 1500 newtons entre los .01 metros cúbicos, y el peso específico son 150.000 newtons por metro cúbico. Muy bien. Con ese peso específico puedo usar esta fórmula de peso específico, densidad por gravedad, y despejo la densidad. Si peso específico es densidad por gravedad, entonces densidad es igual a peso específico sobre gravedad. O sea, este que ya calculamos entre la gravedad, que vale 9.8, y la densidad de ese, ¿qué era? Sustancia, líquido, lo que quieran, es de ese. Bueno, tenemos ese 150.000, nomás lo divido entre 9.8 y me quedan 15.306.12. Y estos son kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Y para calcular la densidad relativa puedo usar cualquiera de las dos fórmulas que están ahí al final, o densidad entre densidad del agua, o peso específico entre peso específico del agua. Con la única intención de demostrar que es lo mismo, lo voy a hacer de las dos maneras. Vamos a sacarlo primero con las densidades. Densidad de una sustancia es igual a la densidad absoluta de esa sustancia entre la densidad del agua, que viene siendo esta que calcula, estos son 15.306.12 kilogramos sobre metro cúbico, entre la densidad del agua, que viene siendo 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces la densidad de esa sustancia es 15.31, sin unidades porque se elimina todo esto. Si yo lo hubiera hecho con la otra ecuación del peso específico de esa sustancia entre el peso específico del agua, serían esos 150.000 entre la densidad, el peso específico del agua, que son 9.800. Se supone que nos debe salir igual. Va, 150.000 entre 9.800 y me da 15.31. igualito. Entonces, esa es la densidad relativa.
¡Ah!